¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para intercambiar experiencias, anécdotas, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos Tito, Cristino, Edgardo, Pablo, Diego, Juanqui, Juanpi, Adriano, el amigo Maxi del canal MHC Tools, bueno, entre tantos otros, el amigo Leonardo, Jonathan, muchos amigos que siempre cuando termino de nombrar digo, ¿cómo no nombré a Roberto, por ejemplo? O ¿cómo no nombré a Juan Ignacio? Pero bueno, es así. La presentación dura más o menos un minuto porque si no se me van. Y bueno, nada. Pero el saludo y el abrazo a la distancia a todos los amigos que cotidianamente miran mis videos y esperan este momento como si fuese un capítulo más de una telenovela. A los amigos que se vienen acercando, bueno, les doy la bienvenida. Espero que el contenido sea de su agrado. Y si les gusta, los invito a quedarse. Bueno. Hoy estaba poniéndome al día un poquito, no logré contestar todo, pero logré más o menos responder varios comentarios acá en YouTube sobre herramientas, sobre cuestiones técnicas, sobre anécdotas. Y bueno, en Instagram logré responder más o menos todo, dado que bueno, son temas más puntuales, más privados, por ahí asesoramiento, determinadas cuestiones. En esa tarea de responder los comentarios, leí el comentario del amigo Jonathan, siempre mencionado, dado que es un colaborador del canal que está siempre comentando. Y bueno, hablo en plural porque somos, como digo siempre, yo, ustedes y las herramientas. Entonces hablo en plural. Comentaba sobre el día, a esta charlita la llamaría el día negro de la Zanela RX 150. Esta charlita, esta anécdota que voy a contar, nace a raíz de ese comentario. Dado que yo tenía pensado, cada 1000 kilómetros de la Zanela RX 150, la roja, que tengo desde que tenía 45 kilómetros, modelo 2008. Los amigos del canal ya saben de qué estoy hablando, pero por ahí algún amigo que ve por primera vez el video no está en contexto. La Zanela cuando la compré tenía 45 kilómetros, modelo 2008, 45 kilómetros reales, más de 7 años parada, no había girado nunca, bueno. Y me propuse cada 1000 kilómetros de la Zanela ir haciendo un video de qué cambió, qué hubo que reparar, qué falencias tuvo, en qué mejoró, dado que mejoró bastante el andar entre los 50 y 1000 kilómetros. Es otra moto. Pero bueno, me colgué por una razón u otra. Dado que un día estaba en un semáforo, miro el cuenta kilómetros y decía 4950 y pico. No quiero mentir con el número porque no me lo acuerdo exactamente. Digo, tengo que hacer el video para los muchachos. Un semáforo yendo a un trabajo. Tengo que hacer el video para los muchachos de los 5000 kilómetros, dado que la moto, la RX, tiene unos cuantos fanáticos. No esta, la RX en general. Esta, bueno, es querida también, pero no es un culto a la moto, digamos. Entonces me colgué y me parecía que era como hacer el cumpleaños anticipado. Digo, vamos a esperar que cumpla los 5000, si me faltaban moneditas, y lo hago. Por una razón u otra, como estaba diciendo, me colgué. Y ahora tiene 5400 kilómetros. Esto me pasó arriba de los 5000 kilómetros. Era un día de lluvia. Yo ya había empezado a notar que la batería, bueno, algunas mañanas, por ahí, cuando me daba la tarea de ponerla en marcha, dado que es apretar el botón y la moto arranca, notaba que giraba, pero por ahí se ponía un poquito pesada. O sea, no terminaba de arrancar. Tenía que terminar de arrancarla con una última patada. Quiero que sepan que todo lo que les voy a contar en este video es real.
es real. Esta anécdota es 100% real. Tano, ¿estás diciendo que todas tus otras anécdotas son falsas? ¿Los haters tenían razón? No, no. Todas mis anécdotas son 100% real, verídicas, con sus pros, sus contras. Hay testigos de todas mis anécdotas, de las cosas que cuento, las que me salieron mal, las que me salieron bien. Pero esta particularmente, si una persona me las cuenta, yo no la creo. Porque no puede haber tantos factores negativos el mismo día para una misma situación. Y bueno, nada, como les iba diciendo, es una historia real y créanla porque se rompieron todas las cosas al mismo tiempo. Creo que me hubiese convenido dejarla e irme en cualquier otra de las motos que tengo o en alguno de los coches. Como les estaba diciendo, cuando le daba arranque en la mañana notaba que la batería ya no estaba queriendo mucho, pero los días que no hacía frío arrancaba bien, o sea, terminaba de arrancar. ¿Qué hacía yo? En la noche, cuando ya venía llegando al taller o a mi casa, las últimas 2, 3, 4 cuadras las hacía con las luces apagadas, dado que no tengo una gran distancia entre mi casa y el taller. Entonces las hacía sin luces y parece que no, pero esa carga como que a la mañana la hacía arrancar. La batería ya estaba por salir del grupo, como quien dice. Entonces, bueno, como les decía, a la mañana la terminaba de poner en marcha de una patadita, quedaba calentando un ratito, me iba y después la moto ya arrancaba todo el día con el botón. Bueno, la batería no quiso saber más nada, salió del grupo definitivamente, como dije. O sea que la estaba arrancando a pedal. La estaba arrancando con la patada. Perfecto. La patada, notarán que le falta la gomita acá. Entonces, yo que siempre ando con botines de trabajo, punta de acero, el botín en el hierro patina mucho. Los días de lluvia generalmente uno pisa agua, cuando va a patear la moto, termina patinando. Es como que tenía que pegarle 72 patadas para que la moto arranque. Prácticamente es así. Bueno, ¿qué pasó con esto? Que es lo que le comentaba al amigo Jonathan, que fue lo segundo que se me rompió en el mismo día. No sé si se va a poder ver el detalle, pero esto va colocado así en la moto, entonces gira y se puede patear. Después, una vez que arrancó, uno la vuelve ahí y queda en esa posición. Tenemos dos caras planas que se enfrentan, voy a tratar de buscarlas, que se enfrentan y, o sea, se traba plano con plano y arranca la moto. O sea, gira el eje del arranque a pedal. Bueno, la patada se zafó. No sé si se logra ver ahí, pero ya no accionaba. O sea, acá arriba va un Seger que se me voló. Esto está armado porque traje las partes para ver si la podía rellenar con soldadura, dado que estaba dispuesto a comprar otra, pero todas tienen este problema. Ya me ha pasado en otra de las motos, que 2 patadas y se zafan. Algún amigo motoquero puede decir si estoy mintiendo o no. O sea que bueno, ya estaba, lejos del taller, lejos de mi casa, lejos del tallercito, con las herramientas de trabajo y un día de lluvia, sin batería y con la patada zafada. Bueno, complicado lo tuyo, Tano, porque ya sabemos que la podés arrancar haciendo una leve corrida o cuando está caliente ni siquiera una leve corrida. Moverla en segunda, largarle el embrague, la moto gira el motor y arranca. Perfecto. Día de lluvia, ¿cuál es la contra? La cubierta no se pega al piso y patina. Uno le larga el embrague en segunda, tercera, cuarta, quinta y no gira el cigüeñal. Queda patinando la rueda por 2 o 3 cuadras hasta que uno se cansa y abandona la tarea. Así que bueno, como les dije, estaba lejos del taller, lejos de mi casa, lejos del tallercito, con la patada zafada y sin batería para arrancarla. Bueno, en el medio tenía el día de trabajo para desarrollar, dado que estaba haciendo plomería en la zona de Casero, yo soy de Aedo. No es tanta la distancia, pero hay
Habrá unos 10 kilómetros en los cuales hay que atravesar avenidas, atravesar semáforos, atravesar autopistas, cruzar puentes, vías, centros, en fin, todo lo que se les pueda ocurrir, había. Bueno, ya con la moto arrancando únicamente al empujarla, largándole el embrague, con un día de lluvia, la cosa se había complicado feo. Bueno, cuando estoy viniendo de Caseros a la casa de sanitarios donde yo compro en Palomar, estoy subiendo al puente de Rosales y noto, me da la sensación que algo estaba cambiando en el embrague. Lo terminé de pensar, digo, debo estar sugestionado, lo terminé de pensar y se cortó el cable de embrague. Así como lo escuchan. Se cortó el cable de embrague. Quedé sin embrague, sin batería y sin patada. Tenía que terminar el día de trabajo, sí o sí. Encima no estaba ni yendo ni volviendo como para abandonar la tarea. De decir, bueno, hoy no vino a trabajar o bueno, ya estoy allá. Estaba yendo a comprar materiales a la casa de sanitarios en esas condiciones. A alguno le parecerá algo cotidiano, pero créanme que no es tan sencillo como parece. Dado que tenía que traer desde la casa de sanitarios al domicilio donde estaba trabajando 2 tiras de caño de media, 2 tiras de caño de 3/4, una bomba elevadora periférica que la llevaba atada atrás, eso no había problema, pero tenía que ir lidiando con arrancarla. O sea, previamente dejar los materiales del lado de afuera, en la vereda, en la casa de sanitarios, arrancar la moto, ponerla en punto muerto, acomodarme con todos los caños, con todas las cosas, impulsarla un poquito para poder meter primera, que entre y acompañar con las revoluciones del motor para poder salir andando, porque si no se para. Bueno, lo logré hacer desde Palomar, desde la avenida Rosales hasta Caseros, con todos los caños, los codos, las bombas. Llego al domicilio, ya voy poniendo punto muerto, dado que bueno, no quería que me vean llegar en ese estado, dado que bueno, la gente tiene cierta admiración, como diciendo, no te puede pasar esto a vos. Tenés todas las herramientas, tenés todos los repuestos, los conocimientos, te tiene que andar la moto. Pero no, a veces falla. Lo que pasa es que falló todo el mismo día. Si bien ya venía con algunas situaciones que bueno, sacá la batería, ponele otra, al toque. Cuando la patada viste que con el botín se te zafaba, hubieses puesto otra. Sí, tuve la intención de comprar otra, de hecho compré otra en el intermedio y como les digo, en 3 patadas se zafó. Fui a la casa de repuestos, me la reconocieron completamente y me devolvieron la plata. ¿Y por qué no te compraste la batería? Me compré la batería, pero la había comprado para el Daytona. La tenía a la espera de poder ponerla y que quede el Daytona listo, dado que el Daytona no tiene burro de arranque, pero todo lo que es el sistema de encendido, luces y demás, lleva batería. Así que bueno, ya estaba. En el domicilio me quedaba terminar la jornada de trabajo y después volverme. Cosa que era bastante, no sé si le llamaría impresionante, pero era bastante triste ver a un tipo yéndose un día de lluvia sin poder arrancar su moto y sin embrague. Bueno, la señora de ese domicilio me saludó y se metió adentro rápido, dado que estaba lloviendo, como dije. Entonces me pude dar a la tarea de largarla en la bajadita, largar la segunda y bueno, salir andando con la moto. Volver fue toda una aventura. Porque ya eran las 6 de la tarde, hora pico, los colegios, el tránsito. Si bien perfectamente podía hacer todos los cambios de oído, escuchando el motor y las revoluciones de la rueda y la caja y todo, yo podía manejarla. La puedo manejar hasta Luján si quieren, sin embrague, no hay problema. Pero no faltaba
el semáforo que se me ponga en rojo, porque no se podía parar la moto. Si la moto se puede parar, yo no tengo ningún problema, pero no la podía parar porque después no me iba a arrancar más. Entonces, me pasaron un montón de cosas, Se me cruzaba gente, autos que no terminaban de darme el paso, y yo le hacía señas que pasen, pero que pase rápido, porque ya no la podía aguantar. Venía haciendo los rebajes, y cada rebaje que le venía haciendo se me iban acabando las posibilidades de mantenerla en marcha, dado que primera la puedo tener un poquito, después ya se para. Entonces tenía que ponerla en punto muerto, la ponía en punto muerto. Y claro, si no tengo una velocidad de rueda relativamente parecida a las revoluciones del motor, no me va a entrar el cambio, se me va a parar. Y bueno, fue una lucha. Pero logré volver lo que quería en esta charlita, que yo titulo El Día Negro de la RX. Quería que se vea el detalle de lo que se zafó, porque me preguntaba el amigo Jonathan si había sido algo interno del motor. Y no fue algo del motor, fue esto que, a ver si acá lo podemos agarrar un poquito mejor, si la cámara me acompaña, como se decía antes. Bueno, esto no es muy prolijo porque no es la tele, ¿no? Pero bueno, acá tenemos la zafada de este lado, que se hace solidario con esto, pero esto tendría que quedar ahí para accionar como corresponde. Bueno, está completamente zafado. Esto ustedes lo ven así, parece que está todo perfecto, pero cuando carga el peso del cigüeñal en el eje, esto se abre y se desarma. Se gira ahí y estamos en problemas. Lo que se me había ocurrido hacer es dar la vuelta. ¿Para qué? Para que quede el otro plano en contacto con la otra cara de esta segunda parte. ¿Cuál era el problema? Me tocaba el bulón de la patada en el bloque. Entonces tuve que vivir toda esa, llamémosle aventura, la tiré, toda esa aventura para poder volver en una sola parte, en una sola pieza, desde Caseros, en la calle 3 de febrero, hasta mi taller, donde pude arreglar la moto. El cable, no puse cable original, utilicé la funda con el regulador, todo, pero en la ferretería, en la bulonera de los amigos Bon, amigos nada más, no tengo ningún privilegio, amigos. Sí, por ahí me pasan algunos datos interesantes. Compré cable de acero de 2 milímetros, con lo que hoy en día hace tiempo ya se llama evita soldadura, lo que yo le llamo prisioneros. Pero bueno, compré 2 evita soldadura, 2 metros de cable, que después lo corté a la medida deseada, que me quedó para hacer otro por las dudas, y me armé el cable de embrague como a mí me gusta, como se hacía antes. Lo único que a la semana de ponerlo noté que había agarrado un poquito de juego. Dije, pero yo ya estaba con herramientas preparado para esa situación. No se había roto nada, simplemente se había acomodado a la longitud y había que o correr los evita soldadura un poquito para reducir la distancia, que debe mover 5 milímetros como mucho, o darle un poquito más de registro. Que lo que hice fue darle un poquito más de registro, dado que los evita soldadura habían quedado bien apretados, bien clavados en el cable y me daba lástima moverlos. Entonces me di a la tarea de darle un poquito más de registro y quedó perfecto. Controlen las baterías, controlen las patadas, controlen todo. De ahí nació la idea de hacer la charlita de herramientas necesarias para llevar en la moto, dado que en mi campera, la negra que uso, no la otra de la temporada pasada, la misma tela, todo, pero negra con cuello gris, tengo sacabujía, 2 pinzas, las llaves de la medida. No voy a adelantar nada de lo que llevo en esa campera, pero podría ser una linda idea de mostrarles, a medida que las voy sacando,
las herramientas que se necesitan para estar prevenido, protegido ante una eventualidad como esta. Si bien yo tenía la caja de herramientas de plomería, pero bueno, a veces uno no sale con la caja de herramientas, no tiene la posibilidad. Yo tenía todas las posibilidades, tenía mucho más de lo que necesitaba en la caja, pero no tenía cable, no tenía patada. Para arreglar la patada necesitaba la máquina de soldar, no la tenía. Entonces, a veces no hay otra cosa que hacer que encomendarse a la suerte y esperar que todo salga bien. En mi caso, todo salió bien, pero fue un día bastante triste, dado que en más de una oportunidad pensé que chocaba con alguno. ¿Por qué? Porque uno ve la luz amarilla y se manda, si no tiene que hacer toda la maniobra de vuelta, no quiere hacer doler la caja, vamos a llamarle, metiendo los cambios en seco. Si bien uno tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para hacer todos los cambios ascendentes y descendentes sin embrague, pero es una caja nueva, no había cumplido, o sí había cumplido los 5.000 kilómetros ahí nomás, y romperla, encima está todo duro en ese kilometraje, es todo muy exacto, no es una caja que tenga juego, que uno pueda decir se paran solos los engranajes y entra el otro y se hace solidario y queda el cambio puesto. No, está todo durito. Así que bueno, quizás el cable de embrague no me ha pasado en otras motos que se corten a los 5.000 kilómetros. Esta moto estuvo parada cuando lo saqué. Toda la funda estaba oxidada. Lo que hice fue sumergirlo en gasoil, limpiarlo bien, que corra perfectamente el cable dentro de la funda y bueno, ahí está, parece una Honda ahora. Pero siempre yo había tenido la percepción que algo estaba mal en ese cable, dado que bueno, era un poquito duro, pero todos me decían, vos porque estás muy acostumbrado a andar en lo que es Honda, que esto, que lo otro, que todo te parece duro. No, me parecía que estaba un poquito duro, capaz que estaba un poquito agarrado el cable dentro de la vaina y por eso también desencadenó en una prematura rotura del mismo. Así que bueno, gente, créanme, esto es todo real. Quizás ahora que lo cuento ya le resto dramatismo, pero fue bastante difícil manejar la moto por varios lugares céntricos, sin batería, sin la posibilidad del arranque a pedal y sin cable de embrague. La verdad que no se lo deseo a nadie. Les mando un saludo, espero que mañana comiencen una semana espectacular. Mañana ya recuperado del dedo, observen lo que se ve ahí, era el corte. Si bien tengo la gasa, me lo vendo y todo, pero bueno, me da miedo que hacer fuerza se me abra, y si se abre es como arrancar de vuelta. Le voy a mandar la gotita y listo, cianocrilato y se acabó el problema. Así que bueno, mañana a terminar lo de Villa Sarmiento, agua caliente, fría, porque bueno, estos días que verdaderamente no pude desarrollar fuerza para hacer lo que es las roscas y todo eso, estuve haciendo en 3 días lo que tendría que haber hecho en 1, o sea que es las canaletas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, créanme que el dolor no era insoportable, pero la mano es como que carece de fuerza, o carecía de fuerza. Así que les mando un saludo, les agradezco que se hayan quedado hasta acá. Espero que les haya parecido, aunque sea entretenida la anécdota. Verdaderamente ese día transpiré, pero bueno, era cuestión de volver a mirarla con cariño, volver a cambiar un cable de embrague que no debo haber tardado ni 10 minutos. Poner la batería que ya tenía comprada, pero la quería para el Daytona, pero me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal porque estaba arrancando la moto que uso todos los días a pedal, a patada, cuando tenía una batería guardada nueva. Bueno, son cosas que por ahí uno tiene que corregir o se da cuenta con el paso del tiempo. ¿Cómo quedó el tema de la patada? Quedó andando perfecta. Mañana les prometo que les voy a subir un video
de qué patada le puse. Les anticipo que es bastante larga, pero quedó andando de 10. De 10. Es de una moto japonesa, no hay vuelta que darle. Les mando un saludo, como digo siempre, acá no hay libretos, las charlitas, los videos, las hacemos ustedes, yo, y bueno, nada, espero que les haya gustado.